Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente en nuestros talleres de la Ruta del Aprendizaje. Mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión bibliotecaria de Biblioteca Escolar Futuro y hoy vamos a estar en el tercer taller de este ciclo que llamamos Ruta del Aprendizaje. Para todos aquellos que que se estén uniendo por primera vez a la ruta, les comento un poco sobre nuestro proyecto Biblioteca Escolar Futuro. Biblioteca Escolar Futuro es un programa del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica que tiene como objetivo apoyar el aprendizaje de niños y niñas de todo Chile mediante la implementación de bibliotecas escolares en los distintos campus de la universidad o donde la universidad tiene presencia. Pero también en nuestro programa desarrollamos actividades formativas y actividades culturales que van en directo apoyo de docentes, mediadores, estudiantes de pedagogía y, en fin, profesionales relacionados con el ámbito del fomento lector y la mediación. La ruta del aprendizaje, que es la actividad que hoy nos convoca, es un ciclo de talleres que nosotros organizamos desde la biblioteca escolar y que está dirigida especialmente a docentes bibliotecarios y mediadores y que aborda distintas temáticas relacionadas con sus labores diarias, ¿no? Hoy estamos realizando el tercer taller de este ciclo del año 2020 y este taller tiene por nombre Mundos tras la pantalla, estrategias de creación literaria para la educación virtual en contextos digitales. Antes de comenzar con el taller, quisiera comentarles algunos detalles más bien técnicos que tienen que ver con solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras apagados para mejorar la conexión y que así no tengamos problemas de audio en algún momento de la exposición de los profesores. Hoy el taller será dictado por Claudia Olavarría y Guillermo Castillo. Los voy a presentar en este momento. Guillermo Castillo es profesor de castellano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile, se especializa en literatura infantil y juvenil, ha dictado cursos para la Universidad Católica, diplomados y cursos en Penta UC. Por su parte, Claudia Olavarría es licenciada en Letras, Mención Lingüística y Literatura Hispánicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil por la Universidad de Castilla de la Mancha y actual coordinadora general de nuestro programa de Biblioteca Escolar Futuro. Claudia y Guille, no les quiero quitar valiosos minutos de su taller, así que les cedo desde ya la palabra. Hola a todos, hola a todas, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Guillermo. Daniela, que es nuestra querida ayudante, nos va a facilitar la PPT y nos va a ayudar también con algunas herramientas tecnológicas para nuestra sesión. Muchas gracias, Jime, por la presentación y muchas gracias también por invitarnos. Nosotros con Guillermo aquí está cerca mío, aquí en la línea de personas. Con Guillermo hemos trabajado muchos años juntos, hemos hecho docencia juntos de pregrado, también hemos trabajado juntos en diplomados, hemos hecho talleres, así que esperamos que esa buena relación que tenemos con Guille y esos saberes que compartimos les sean útiles a todos ustedes en su quehacer personal y laboral. Guille, no sé si quieres comentar algo. Hola, sí, bueno, primero agradecer que estén aquí. Efectivamente, con Clau hemos trabajado harto tiempo juntos y nos encanta esto. Entonces, bueno, algunas de las que están aquí las conocemos y aprovechamos de saludarlas. Es como bacán verlas de nuevo aquí. Y obviamente la idea es que este sea un espacio que lo disfruten, que nos pregunten, que compartamos. Y es harto lo que tenemos que hacer y poco el tiempo. Entonces vamos a tratar de aprovecharlo lo más posible, porque además es un tema súper candente, contingente y que parece que todavía nos va a durar para harto rato más, Clau, parece, ¿no? Parece, dicen por ahí. Sí. Bien, entonces comencemos, yo creo. Sí. A ver, algunas cosillas importantes. Primero, antes de partir,
ven el título de la presentación, vamos a concentrarnos en 3 aspectos clave. Vamos a hablar de cuento, poesía e ilustración. Al menos eso es lo que vamos a intentar, es como harto, ¿ya? Pero siempre centrado en la idea de qué hacer, cómo crear, cómo traspasar la escritura literaria en un momento como este, ¿no? Que, no sé, en clases nos han dicho cosas como, miren, se está muriendo gente y nos están haciendo leer libros, imagínense. O sea, es como, a ver, ¿puede la literatura, desde un espacio ficcional, transformar el arte es decir, transformar el horror en belleza, como dice una escritora? Es un tremendo desafío el que tenemos hoy día, el pensarnos en cómo crear cuento, ilustración, poesía, desde el entorno donde estamos, Clau. Heavy. Sí, así es, Guille, tanto del entorno en el que estamos hoy, pero también en entornos que pueden ser críticos o difíciles siempre. No solo estamos pensando en la creación en el contexto de pandemia, o sea, no les vamos a enseñar a crear cuentos de la pandemia. No, Eh, por favor. Por favor, no, sino que en el fondo los vamos a tratar de situar en un lugar donde la creación es un vehículo sumamente rico e interesante para llevarlo literario. Es como un doble camino, como de la literatura a la creación y de la creación a la literatura. Sí. Y cuando hablamos de literatura aquí, hablamos, como bien decía Guillermo, de estos 3 géneros, que es cuento, poesía e ilustración. Hemos incorporado la ilustración aquí porque nos interesa mucho también cómo los diversos talentos, las diversas como maneras de expresar que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes, no solo son desde la palabra escrita, sino que también desde la palabra visual. Vamos a ver más adelante un poquito más de detalle estos 3 géneros, pero quisimos incorporar la ilustración porque también es una manera de narrar, es una manera de expresar y por lo tanto una manera de crear y de poder llevar aquello que estamos viviendo, sintiendo de manera personal y colectiva a un espacio común, donde podamos todos compartir esas experiencias narrativas que nos nacen con diferentes herramientas. Eso es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy. Súper. Y entonces tenemos un contexto súper particular, Dani, el hoy, la diapo del hoy. Si se fijan, aquí aparecen varios conceptos. Dani, no sé si estamos proyectando esta lámina. Sí. Bien, tenemos varios conceptos acá que son privativos de este contexto, pero no siempre es así. Pero al menos sí en un contexto virtual. Hay distancia, hay confinamiento en este caso en particular. La literatura no es física, sino que es digital. Tenemos imposibilidad de crear comunidades de lectura presenciales. Pero, y aquí la gran pregunta, ¿cómo nos aprovechamos de este contexto? O si quieren, ¿puede este contexto transformarse en una oportunidad para crear? Ahí uno podría decir, ya, pero es que tenemos la cabeza en otro lado. No, pero vamos a tratar de pensar un poco, tratar de, primero, incorporar una idea. Y es que la creación está presente siempre. Si ustedes se fijan, las necesidades comunicativas nos han hecho inventarnos nuevos géneros, ¿ya? Y aquí algunos antecedentes, Dani, si avanzas, porfa. Bien, acá tenemos algunas ideas asociadas a los jóvenes, ¿ya? Y si ustedes pueden ver, lo primero que podemos saber es que las y los jóvenes, las y los niños son creativos. Son creativos y están insertos en un espacio que además es la web 2.0, que es que yo creo que ya estamos como en la 3.0, pero al menos en la 2 producen contenido y están produciendo constantemente, ¿ya? Y entonces, probablemente ustedes que estuvieron confinadas, les llegaron miles de virales, miles de WhatsApp creando cosas, miles de memes creando cosas, de historias. En Instagram se llenó de historias porque la creación ha estado presente. El punto está en que desde la formalización de la creación en la escuela hay una distancia, ¿ya? Y pareciera ser que estos memes, que estos Snapchat que han construido, estas historias en Instagram, no fueran literarios.
Y partiendo de esa base, nos gustaría cuestionar esta idea porque lo que termina ocurriendo finalmente es que la literatura termina expresándose a través de otros medios y otros modos. No sé, Clau, si quieres agregar algo aquí. Sí, no, y por cierto, otros también soportes, para como acotar medio modo, que quizás son términos que vienen desde el concepto de la multimodalidad. Hoy día no tenemos acceso al libro físico, pero sí al digital. No tenemos acceso quizás al cuentacuento, pero sí a la historia de Instagram o de TikTok. Quizás ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido utilitarista, aprovechar esos espacios para fomentar las necesidades creativas. Aquí quizá hay que agregar que la creatividad es inherente al ser humano, no es un talento especial. Absolutamente. Sí, puedo contar aquí que ayer Jimena entrevistó a la directora del programa Penta para nuestro Instagram, y se habló mucho de esa sensación de que no todos pueden crear un cuento, no todos pueden crear una ilustración porque no todos saben. Y ese no todos saben es parte de la formación posterior que tenemos como artistas, La ilustradores, responsabilidad cuentistas, nuestra también. responsabilidad nuestra, por Sí, cierto, pero que esa totalmente. creatividad es inherente al niño, a la niña, al joven, a todos nosotros, y que no debemos desconocerlo como una capacidad propia del ser humano. Y acá tenemos algunos ejemplos, Dani, ya en esta primera diapo, si los puedes mencionar. Que papá estaba hablando con el micrófono apagado. Ya. Tenemos de ejemplo a la vieja cuica de YouTube, a No Estoy Crazy y Cosas de Mamá. Tenemos algunos. A ver, ¿conocen a la vieja cuica? ¿Les suena a la vieja cuica? ¿Les suena No Estoy Crazy? ¿O son cosas que no les suena, que no conocen? Yo conozco a la vieja cuica. Muy bien. La ¿Usted conoce qué sigo es la vieja cuica? y es bueno, son unos videos que empezó a grabar una chica que se llama Francisca, y que resulta que lo que hace es que es como una mofa a la vieja cuica, a la clásica vieja cuica chilena, Sí. de lo cual se desprendió una cantidad de personajes secundarios que tienen relación con este mundo, como de... La Catita, la Jimena. Claro, la María Jesús. La María Jesús, la sí. Laura. Entonces, al final es impresionante de la cantidad de personajes y de historias que tiene Sí. la vieja cuica. Quiero destacar dos componentes de lo que has señalado. Primero, bueno, y de lo que apareció el chat, porque se prendió el chat con la vieja cuica. Esto es es una historia, es una ficción que surgió a partir de una intención satírica. ¿Ya? Y eso es importante. Fíjense que esto no parte en cuarentena, esto parte mucho antes. Pero lo interesante es que circula en contexto virtual. Y uno debería preguntarse, pero esto no es literario, pues. A ver, perdón. No es literario ¿desde dónde no es literario? Perdón, tiene todo, por lo menos es ficcional, tiene una trama, tiene argumentos, tiene personajes, tiene conflictos, tiene estructura, además es en serie, y los fanáticos les aseguro que la siguen increíblemente. Distinto el caso de No Estoy Crazy, que es un Instagramer que juega desde la cultura LGBTI, pero que también tiene sus historias y está constantemente creando contenido para jóvenes. Lo mismo en Cosas de Mamá, en TikTok, también creando historias, también con una intención medio satírica, medio de homenaje, con las cosas que le pasan a las mamás, ¿ya? Y que nos pasan a nosotros con nuestras mamás, ¿ya? Entonces, a partir de estos tres ejemplos vamos a ir avanzando. Dale, Dani. Dos caminos. Vieja Cuica es de YouTube. Está en YouTube, La Vieja Cuica, ¿ya? Y se construye a través de una plataforma que es el Snapchat, que funciona es una misma persona que se pone filtros de fotografía y entonces representa a otros personajes. ¿Ya? Es muy entretenido, muy entretenido. Bien, miren acá. Tenemos dos caminos. Ya nosotros hoy día nos vamos a detener más en el segundo, pero también les vamos a mostrar un poquito del primero. El primer camino está ligado a la innovación, ¿ya? A la innovación, y uno podría preguntarse, ¿siempre vamos a poder innovar? No siempre vamos a poder innovar y no siempre va a estar el espacio para innovar, pero este
es un camino que ha surgido, no necesariamente por la cuarentena, pero son plataformas que nos van a permitir crear a partir de la virtualidad. Ya, Dani, partimos mostrando entonces Classcraft, por favor. Tú me avisas. Y ahora estoy buscando. Mientras Dani abre gracias. Mientras abre esta página, les cuento que funciona para crear mundos narrativos a través de la virtualidad. ¿Ya? Es decir, tú puedes construir tu propio universo narrativo con tus alumnos e ir construyendo, por ejemplo, aventuras sobre los personajes que tú creas, y puedes ir, por ejemplo, construir tu semestre completo en torno a los conceptos literarios e ir creando distintos universos con distintos géneros. Dani, cuéntame si ya se proyecta, por favor. Sí, ya está proyectado. Entonces, esta es una plataforma vinculada específicamente con lo narrativo y con la construcción de mundos secundarios. Aquí a todos los que les gusta la fantasía, la ciencia ficción, esto es excelente porque permite de alguna manera una creación versátil y además es gratis, estimados y estimadas. ¿Ya? Entonces, muy interesante. Hay tutoriales, les puedo mandar también luego unos tutoriales para que conozcan esta página, pero fundamentalmente permite que ustedes construyan universos narrativos. ¿Ya? Distinto, y en otro género, tenemos la página de susurro y altavoz. Dani, cuéntame cuando ya la puedas proyectar, por fin. Listo. Bien. Esta es una página distinta porque está centrada en poesía, ¿ya? Y acá lo interesante es entender la poesía como un espacio interactivo. Estuvimos jugando con la Dani hace un rato, ¿eh? Y acá aparece una opción, por ejemplo, para rimar. Dani, si lo puedes proyectar y mostrarlo para ver que vean cómo funciona. Nosotros apretamos acá el rimodromo y ya lo hicimos hace un rato. Y primero nos tiró esta rima de acá, la primera, que dice: a través de los océanos de las avenidas, y tuvimos que crear nosotros la que está en medio, que dice que aparecen y se quedan escondidas. Y luego nos tira la última que dice: a través de las misteriosas estelas de los astros. Ahí uno puede seguir jugando, pero tiene solo 30 segundos para crear un poema. Y además rimar con astro es un poco difícil, ¿no? ¿Astro? ¿Qué podría rimarse con astro? A ver, una frasecita por el chat. Catastro. Catastro. Ah, pero eso es demasiado sofisticado. Catastro, padrastro, ya. Rastro, gracias, Pilar. Ahí ya es un poco más cotidiano, más prosaico. Son demasiado artistas aquí en este grupo. Miren aquí. A ver, es muy interesante, porque ustedes nos van a... A ver, primero que todo recuerden que la gracia de esto, de crear a través de la virtualidad, es que un poco desacralicemos la literatura y la poesía. Y cuando hablamos de desacralizar, o si quieren, desterritorializar, qué palabra más larga, lo que hacemos es sacarla de la sala de clases, sacarla de la escuela. Es decir, aquí podemos jugar con la poesía. Y fíjense, hay nombres potentes. Podemos crear con la poesía de Bretón, súper surrealista. Podemos crear con la poesía de Peri Rossi, mucho más contemporánea, o con la poesía de Plath, imagínense, tremendamente existencial. ¿Ya? Entonces, hartas alternativas desde la innovación, desde el juego, pero desde la innovación. ¿Y por qué hablamos de innovación? Porque son plataformas o, si quieren, apps que nos permiten jugar. Pero nosotros creemos, y hacia eso, dale, porfa. Y quizás agregar dos como aspectos importantes de lo que has mencionado. Uno, la importancia que es lamentable, o la certeza que tenemos nosotros como docentes de hace muchos años con Guillermo, de que al sacar la literatura del aula se magnifica sus posibilidades representativas, creativas, motivacionales, de gusto y de placer. Entonces, muchas veces esa asociación de literatura-aula tiende a ser un poco desde la obligatoriedad. Y cuando cuando abrimos esos espacios, fuera del aula, fuera de lo que tendemos a hacer en la didáctica de la literatura, podemos, por cierto, vincularnos mucho mejor con esos niños y jóvenes que están ávidos de tecnología, ávidos de nuevas experiencias, de espacios más innovadores. Entonces es una muy buena sugerencia saltar un poquito hacia afuera del aula.
como en el buen sentido de la palabra por sí. Y otra cosa Absolutamente. importante, sí. Dale, profe. Sí, y lo último importante es la vinculación juego-poesía y juego-palabra en general. Ya tenemos un Rodari que nos entregó todas sus estrategias poéticas de juego poético y que son muy útiles a la hora de desacralizar la poesía, como bien dice Guillermo, y desacralizar también esta noción de que la poesía es una rima, que tiene estrofas, funciona de cierta manera, como si fuera una receta, sino que aquí la opción de jugar con la palabra es una opción que nos abre también esa experiencia más estética que quisiéramos tener con la poesía. Oye, Eso. Clau, estamos, pero on fire aquí, ¿ah? Mira, aparece en el chat binomio fantástico. O sea que, muy bien, ¿conocen a nuestro estimado Gianni Rodari? Este señor italiano, ¿cierto? Que tiene toda una escuela de creación poética a través del juego. Miren, no les mostramos un ejemplo que estaba al principio porque queremos justamente después mostrarles en el hacer cómo algunos profesores, algunas profesoras han hecho esto, ¿ya? Han sacado la poesía de la escuela, pero la han llevado a la casa, en este contexto de creación tras la pantalla, y ha funcionado maravillosamente, ¿ya? Bien, vamos a avanzar un poquitito y vamos a entrar primero que todo el segundo camino, pues. El primer camino decíamos entonces que era la innovación. El segundo camino es aprovechar lo que tenemos, ¿ya? Así lo hemos llamado nosotros. Y lo que queremos plantearles en el fondo es que el WhatsApp, además de servir para comunicarnos día a día, también sirve para crear literariamente. El Twitter, además de para ver las noticias a veces o para escribir vilipendiando al político de turno o política de turno, también sirve para crear hilos, por ejemplo, y podemos jugar con los niños y niñas a crear hilos. Instagram, además de para mostrar nuestro último peinado, también nos sirve, por ejemplo, para crear historias creativas o memes literarios que podemos subir y crear. Es decir, el patrón de pensamiento, si quieren, o la representación que queremos instalar hoy día es que las redes sociales también nos pueden servir para la creación literaria y por tanto, a veces solo basta en que encontremos esa chispa para construir, es decir, para transformar la experiencia cotidiana de la red social en un espacio de creación literaria, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, partamos con el cuento, Dani. Tú me avisas, ¿dónde estamos? Ya estamos en el cuento. Muy bien. Algunos antecedentes importantes. Recuerden que el cuento nos encanta narrar, nos encanta contar historias, nos encanta siempre estar contando cuentos y copuchas, aparecen las copuchas, los cagüines, los chismes, los secretos. Nos encanta contar, nos encanta narrar. Por tanto, esto está presente en cada niño y niña, en cada joven que ustedes tienen. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que lo que podemos nosotros, cómo podemos aportar en la estructura. Ayudarlos a ofrecerles metalenguaje, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Ofrecerles estructuras, narrador, cómo se compone un cuento, en qué género se puede circunscribir, cómo le puedo dar acción, mostrarles distintas tendencias, distintos géneros, distintas escuelas, enseñarles a jugar con las palabras para crear microcuentos, por ejemplo, mostrarles los vínculos con la vida y entonces podemos mostrar las historias urbanas, los mitos, las leyendas. En el fondo, el mediador lo que hace es formalizar, sistematizar un contenido que está presente en la vida de cada joven y cada niño, porque está todo el tiempo contando sus historias. ¿Ya? Y entonces, Dani, si avanzas, cuéntame dónde estás. Aquí voy. Ya. Bien. Entonces vamos a avanzar a la creación de cuentos. ¿Cómo podemos ayudar a la creación de cuentos a través de las redes sociales, a través de los elementos que tenemos constantemente? Dale, Dani. Acá tenemos... Vamos a partir... Dale, Dani. Acá tenemos los dos memes que seleccionamos, profe. Excelente. Vamos a partir entonces, a partir de, si quieren, la creación en función de un género literario.
¿ya? ¿Qué significa eso? Aquí le podríamos haber puesto otro nombre que es más preciso, que es la creación intertextual, si quieren. Todos conocen los memes, ¿ya? ¿Alguien me puede contar por qué resulta chistoso o cómo funciona este primer meme? Dani, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Profe? Se me fue un poquito. Dani, ¿me escuchas? Sí. Ya. El primer meme, si lo puedes leer, por favor. Claro, dice, cuando te dicen que pongas en práctica lo que lees, pero solo has leído a Dostoyevsky. Ya, perfecto. Cuéntenme Claro. ahora, por favor, acá en el chat, ¿por qué esto es gracioso? ¿Tiene alguna gracia esto de... ¿Les hace sentido este meme? ¿Qué necesitan para entender este meme primero que todo? Bueno, vamos por parte primero. ¿Alguien le hace sentido este meme? Esto lo inventó un chiquillo, ¿ah? Esto lo inventó un chiquillo que podría ser su alumno. Crimen y castigo, dicen por aquí. Sí, crimen, ya. Ya, a ver, tener lo que nosotros llamamos el hipotexto, ¿ya? El texto de base, si quieres, primero. Aquí elegimos uno especialmente sofisticado porque ustedes van a decir, pero no, los jóvenes no leen Crimen y Castigo. Algunos no, pero otros sí. Y otros los conocen por este meme. Y otros lo conocen por los Simpson. Entonces, perfectamente, ellos podrían crear una historia a partir de este oso que, a ver, Pilar, tú tienes ahí, tú estás hablando del programa de televisión. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Puedes escribirlo, ¿ah? Si no quieres hablar. También hay que conocerlo para entender el meme. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Pilar? ¿Qué falta ahí para...? Porque es la imagen, entonces para entender el meme, o sea, como a pesar del texto del meme y relacionarlo con la imagen y entenderlo totalmente, uno tiene que haber leído a Dostoyevsky y haber visto los monitos. Exactamente. Entonces es un saber integrado, que ustedes van a decir, pero un joven no lee Crimen y Castigo. De nuevo, tal vez no, pero tal vez conoce este meme, tal vez conoce el programa y también lo ha visto en Los Simpsons, por ejemplo. Y entonces perfectamente podríamos nosotros construir una instancia para que ellos fueran creando. Miren el otro, por favor. El siguiente dice, quizá... Sí, dale, Dani. Ay, perdón. Dice, cuando el libro que estás leyendo tiene fragmentos en francés. Sacré Dieu. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos conocer para entender este meme? Esto también lo hizo un jovencito, ¿ah? ¿Qué pasa aquí? ¿Les hace sentido? ¿Tenemos el hipotexto? ¿No tenemos el hipotexto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasaba cuando, si quieren un ejemplo un poco más cercano, cuando, por ejemplo, cuando esta profesora que hizo en una prueba de 100 niños de soledad hacer memes a los niños? Es posible crear. Y es posible crear cuentos a partir de memes y memes a partir de cuentos, ¿ya? La mirada es conectarnos. Si quieren, antes de propiciar la creación, tenemos que conectarnos con el medio, con el mundo compartido de nuestros niños y niñas. Vamos a ver más ejemplos. Y la pregunta, el desafío es, ¿estamos preparados para que creen a partir del mundo que conocen una vez que salimos de la escuela? Miren, esto es muy heavy porque es como dos zonas, si quieren. La zona de la escuela y la zona de la casa. En este contexto, tras la pantalla, las zonas se juntaron. Y por tanto es fundamental. Sí, los contenidos líquidos, exactamente. El contenido líquido, si tú quieres, fluye de la escuela a la casa hoy día y de la casa a la escuela. Y por tanto el profesor, la profesora requiere tener cierta expertise en este contenido líquido, en los mass media, en la música, para ayudarlos a crear. Hay que aprovechar los medios de comunicación para propiciar la estructura y la creación de cuentos. Sigamos avanzando para mostrarles ejemplos más concretos. Dale, Dani.
Ya, acá teníamos los ejemplos de la creepypasta ilustrada. Tenemos ejemplos de creepypastas. Excelente. ¿Alguien sabe lo que es una creepypasta? Que nos cuente, por favor. ¿Les suenan las creepypastas? ¿Les suena esa historia donde dicen, no, es que en realidad Doraemon estaba vegetal? No, es que en realidad los supercampeones Oliver Atom nunca jugó fútbol porque estaba vegetal. No, es que en realidad Mickey Mouse se suicidó. ¿Les suenan estas cosas o son lejanas? Cuéntenme, cuéntenos. Creepypastas. Muy bien, Pilar. Es un estilo de fanfiction, sí, pero la diferencia con el fanfiction es que la creepypasta es urbana y es extraliterario, si tú quieres. Es decir, se inventan historias a partir de mitos urbanos. Y esto es bacán, chiquillos, porque, y aquí les vamos a mostrar un video, solo se los vamos a mostrar en silencio, Dani, sin el sonido, para que ellos puedan acercarse a esto. Mientras la Dani lo proyecta, yo les cuento un poquito. Hay concursos de creepypastas. Entonces son historias que los jóvenes se inventan a partir de mitos urbanos. Y compiten y las muestran unos a otros y aparecen las historias, por ejemplo, de Clarence, o de, como les decía, de Bobby, o de Mickey Mouse, o de Aventuras en Pañales, por ejemplo, y ellos se inventan sus propias historias, ¿ya? Esto lo usan mucho los niños y niñas y crean sus cuentos. Por ejemplo, ahora último en las historias del concurso de la BEF aparecían también historias que replican, por ejemplo, las estructuras del terror, porque les encantan a los niños y niñas y jóvenes las historias de terror, y más aún si están ambientadas, por ejemplo, en su vida. No, mira la sala del 5º piso del colegio. Sí, perdón. Dale. Quizás agregar que en ambos formatos, fanfiction y creepypastas, los chicos lo están haciendo fuera del aula, siempre. Es como un crimen escondido. Es como una... sí, es como un placer culpable. Exactamente, es como una creación que ellos hacen, de la que hacen uso, como se hace uso del videojuego, por ejemplo. Es fuera del aula, el videojuego también es narrativo, tiene todas unas características que nos permiten vincularnos con la narración también. El fanfiction quizás es un poco más como clásico, en el sentido de que es la reescritura de un fanático respecto de una historia de la que gusta mucho. Partimos con los Harry Potter fanfiction hace 20 años atrás, o sea, es algo que ya está bien asentado. Pero el creepypasta tiene esa característica que al ser de terror, tiene esa cosa de placer culpable, de lo hago detrás de mis padres y detrás de mis profesores. Entonces, ahí hay una oportunidad para sumergirse en un universo bien paralelo, que es bien interesante también. Eso quería acotar. Totalmente, o sea, yo creo que es muy importante, y de nuevo aquí nos gustaría que estén sintiendo como, ups, queremos que tengan en cuenta que con ustedes y sin ustedes, los niños y niñas están creando. Están creando. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si quieren, tomar lo que ellos ya hacen y aprovecharlo en la formalización de los contenidos. Ya, esto es muy importante. Es una oportunidad para ustedes. No necesitan tener el último software, la última aplicación o asistir al último curso de perfeccionamiento. Lo primero que se necesita es conocer que ellos y ellas están creando constantemente, ¿ya? Y que ustedes lo pueden aprovechar para que creen sus historias, hacer un concurso de creepypastas, por ejemplo, ¿ya? Sigamos avanzando, Dani. Y aquí pasamos, Dani. Estamos acá en cuentos, los desafíos creativos. Bien, aquí pasamos a los famosos challenge. Por favor, no vamos a hablar del Kiki Challenge, ni del Clona Challenge, ni ninguno de esos challenges horrorosos, pero sí vamos a hablar del challenge como concepto creativo. Challenge ¿qué significa challenge, estimados, estimadas?
para no caer en los anglicismos. ¿Qué es un challenge? ¿Les suenan los challenges? Eso es, un desafío. Desafíos creativos. A ver, hagamos un desafío hoy día, por ejemplo, en torno a, si quieren, no sé, lo que quieran. Podemos hacer un desafío, por ejemplo, en torno a cosas que están pasando en contingencia. A ver, en 5 minutos aquí en el chat, por ejemplo, no lo vamos a hacer ahora, no es para que lo hagan, ¿ah? Podemos inventarnos un microcuento en torno a, y ustedes ponen el tema. El segundo retiro del 10%, la muerte de Maradona, el día contra la violencia femenina, lo que quieran. Les aseguro que en cuanto ustedes instalan el concepto challenge en los estudiantes, y las estudiantes todas, todos y todas empiezan inmediatamente a crear. Y esto es notable. Miren acá, tenemos una página que es Cuéntate una. Dani, cuéntame cuando ya lo puedas proyectar. Estamos proyectando los 3 ejemplos que tenemos, profe. Excelente. Ya aquí la Dani les va a leer uno para que disfrutemos de lectura en voz alta, pero les contamos que esta es una página que están haciendo profesores de la UC y que día a día suben un desafío y la gente puede participar de estos desafíos. A ver, ¿cuántos de ustedes en cuarentena jugaron a los desafíos de las 25 flexiones, de las fotos con las películas? ¿Cuántos de ustedes jugaron a retos en las cuarentenas? ¿O no? ¿Jugaron a retos o no? Porque yo bajé como 4 kilos después de los 20 que subí, jugando a las flexiones, 25 flexiones en 25 días. Bueno, si esta rutina la llevamos a literatura, un cuento cada día. Por ejemplo, cuando les aseguro que apenas se instale el challenge, vamos a crear. Dani, ¿te parece que les leamos una de las historias? Ya. Tenemos la del medio, la que está en morado. Dice, el Oxxo. Entré a la tienda como de costumbre. Atrás mío una chica. No era como de costumbre. Pido mi café de siempre, capuchino vainilla. Al terminar mi turno, ella pide el mismo. Yo le echo 2 de azúcar y ella 3. Se acerca lentamente hacia mí y dice, no puedo estar con alguien que sea menos dulce que yo. ¡Oh, me muero! Gracias, Dani. Ya, y esto es muy interesante, por favor, las creaciones, los challenges actuales buscan la mayor actualidad posible, ¿ya? De verdad que podríamos jugar a hacer un challenge ahora, podríamos cambiar toda la actividad Clau y jugar a los challenges. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario antes de seguir avanzando, que estamos hablando mucho nosotros? Preguntas, comentarios. Dudas, cuestionamientos. ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿No es literatura? ¿Es que esto no es arte? No, profesor, es que en realidad esto no es creación. Esto. A ver, ¿qué les pasa? Con toda la confianza del mundo. Sí, por favor. Ya, pues un challenge de preguntas. A ver, ¿o no hay preguntas? No hay comentarios. ¿Están en la zona del quiebre cognitivo? Sí. A mí me gustaría hacer un par de preguntas. Vamos, por favor. Ya. ¿Desde qué edad se pueden empezar a aplicar o invitar a jugar a los chicos a este tipo de actividades? Ya. Antes de responderte la pregunta, yo te la haría al revés. Yo te haría la pregunta a ti. Más que preguntarnos por la edad, pensamos en los niños que tenemos. ¿Nuestros estudiantes aceptarán un challenge cuando están en segundo básico, por ejemplo? ¿Podrán jugar a un challenge? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Absolutamente. Absolutamente, sí. Sí. Absolutamente. O sea, yo puedo inventar un challenge, por ejemplo, con mi mascota. Y entonces hago un challenge con mi libro preferido y mi mascota. A ver, estimados y estimadas, normalmente nos engrillamos en cuestiones de edad, ¿ya? Más que engrillarse en cuestiones de edad, me gustaría que tengan en cuenta que estos desafíos, estas estrategias, son flexibles. O sea, evidentemente, yo no le voy a pedir a mis estudiantes de primero básico que escriban una creepypasta, pero les puedo pedir que le pregunten a sus familias, por ejemplo, si conocen alguna historia de terror. Ah, ya. Bien, antes de responder esa pregunta, me interesa que tengan en cuenta esto que les comento. No importa tanto la edad. Lo que importa más es su nivel de, y aquí la palabrita, transposición didáctica, ¿ya?
o flexibilizar la herramienta didáctica en función del o la estudiante. Por ejemplo, yo tengo dificultades visuales, por ejemplo. Y entonces alguien podría decir, pero ¿cómo va a jugar entonces a un desafío en Instagram si no ve? Adécuelo. Adécuelo. El profesor tiene y profesora tiene que adecuarlo. Y quizás no va a ser en Instagram, sino que va a ser oral. Quizás no va a ser en Instagram y quizás va a ser a través de alguna creación de alguna maqueta, por ejemplo. Entonces, no nos engrillemos con la edad, porque desgraciadamente la virtualidad anula estos engrillamientos, estimada, ¿ya? Lo que tenemos que hacer nosotros es ser capaces de transponer didácticamente. Respecto del tiempo, tampoco hay una fórmula, va a tener un poco que ver con la complejidad de lo que tú le estás pidiendo en el challenge. Por ejemplo, si tú estás usando un challenge, hoy me acordé de una cosa horrorosa. ¿Se acuerdan de este viral que está circulando sobre la profesora y el volcán, y el niñito del volcán, que se pone a insultarla por Zoom? ¿Lo vieron? Sí. Bueno, para evitar que este tipo de cosas ocurran, lo que uno tiene que hacer es que el challenge no sea una obligatoriedad, que sea un juego, que sea un compartir, un construir en conjunto. Ya, si usted esto lo vuelve obligatorio, lo mata. Si la creación literaria se vuelve obligatoria, la matan. La creación literaria es arte y por lo tanto nunca obligatoria. ¿Ya? Sigamos avanzando, Dani. Profe Clau, no sé si quieres añadir algo a esto. No, está todo muy claro, Guille. Sigamos. Súper, vamos adelante. Dani, cuéntame, ¿dónde estamos? Escritura colectiva. Ya, a ver, ya les habíamos dicho, esto es maravilloso, esto de crear colectivamente es una maravilla, ¿ya? Y lo vamos a probar. Ya, y vamos a partir primero mostrándoles un hilo de Twitter. Ya, se hacen concursos de hilos de Twitter. Ya, la primera pregunta que podría aparecer es, profesor, ¿pero qué pasa si mis alumnos no tienen Twitter? No importa nada. Nada. ¿Qué es lo que importa del Twitter? ¿Qué hace que el Twitter sea Twitter? ¿Qué hace que el Twitter sea Twitter? Esa pregunta que parece como existencial. ¿Puedo yo hacer un Twitter sin tener Twitter? ¿Puedo hacer un tweet sin tener Twitter? No es una pregunta retórica, ¿eh? Gracias. ¿Por qué? Ya, desarrollémoslo. ¿Por qué podemos hacer un tweet sin tener Twitter? Puede ser en Facebook, sí, de acuerdo. Pero ¿qué hace que un Twitter sea Twitter? Que un tweet sea tweet. Exactamente, la cantidad de caracteres, exactamente. Y eso es muy complejo. Hacer un cuento en 140 caracteres, complejísimo. Ya, es muy bonito esto, chicos, porque, de nuevo, tenemos que flexibilizar. Nuestra mente hoy día tiene que ser como plasticina. No podemos engrillarnos, porque si no lo que nos va a pasar es que el contexto nos va a pasar por encima. No importa si no tenemos Twitter, nos inventamos un Twitter. No es por Twitter, va a ser por WhatsApp, pero va a ser 140 caracteres. Les aseguro que los cabros se van a volver locos inventándose cuentos en 140 caracteres, a ver si ustedes pueden. Es muy complejo y es lindo también, porque nos exige jugar con el lenguaje, con las palabras, ¿ya? Entonces, miren aquí este hilo de Twitter que ganó. Dani, cuéntame si ya lo proyectas. Sí, creo que lo estoy proyectando. ¿Se ve, estimados? ¿Estimadas? Sí. Ya, Sí. Gracias. Esto es un Twitter de una historia de terror sobre un libro que nunca existió, ¿ah? Eso es, el antiguo cuento de nunca acabar, sí, pues, porque de hecho tanto es así que uno puede nunca terminarlo, porque vamos creando. Uh-huh. ¿Qué diría alguien como Apollinaire, por ejemplo, o como Breton? Esto es lo mismo que hacían los surrealistas, totalmente queridos. Solo que lo hacemos en un contexto virtual y hoy. O sea, los surrealistas estarían orgullosos de nosotros. Hacemos cadáveres exquisitos sin vernos. ¿Qué onda? Fliparían en colores los surrealistas. ¿Ya? Sí, cadáver exquisito. El cadáver exquisito, no sé si es una pregunta o no, pero si no lo conocen, el cadáver exquisito es una forma de creación de los surrealistas donde uno con un papel
escribe 2 líneas y solo se ve la última línea, y la persona que viene completa y deja la última línea, y completa y deja la última línea, entonces queda una cosa completamente surrealista. Es un juego muy entretenido. Y sobre todo es muy loco porque salta de las convenciones literarias, ¿ya? Vanguardias literarias. Bueno, pero esto también se puede hacer en una plataforma que se llama Padlet, y les queremos mostrar un ejercicio que hacemos nosotros en los cursos de literatura. Primero, vamos a ver un video sobre un libro silencioso, es decir, un libro sin palabras, o un libro silente, también se llama, y luego les vamos a mostrar lo que hicimos. Dani, vamos a proyectar este ladrón de gallinas. Ahí lo estoy cargando, profe, pero en 5 segundos. No te preocupes, mientras la Dani lo proyecta, yo les cuento que este es un libro que no tiene texto porque es sin palabras. Le voy a adelantar un poco. Bueno, ahora Entonces, tranquila, Dani, no te preocupes. Mientras se carga, tú me avisas, Dani, cuando ahí estamos. ya se empezó a compartir. Bien. Súper, ¿conocían esta historia? ¿La habían visto? Bien, lo que nosotros hicimos, ¿no? Eli Soto, sí. Bien, Eli, muy bien, Eli. Bien, lo que nosotros hicimos en el fondo fue construir un Padlet, que ahora Dani se los va a mostrar. ¿Qué es un Padlet? Es una plataforma de creación colectiva que funciona como un muro, donde la gente va poniendo sus propios posteos, ¿ya? Y es muy interesante porque funciona como un muro y todos pueden ver lo que todos escriben. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que nosotros hicimos fue que les pedimos a cada uno, esto fue jugando con las estructuras narrativas, ¿eh? Entonces cada uno tenía un desafío distinto. Entonces era como, bueno, crea la historia del ladrón de gallinas, pero con un narrador omnisciente, que esté en un cronotopo de un bosque y con un personaje colectivo. Y a otros les tocó crear la historia del ladrón de gallinas, pero en segunda persona, o sea, vas caminando ¿ya? Y con un personaje redondo, por ejemplo, ¿ya? Y salieron un montón de historias, si se fijan ahí, Dani, ¿ya lo estás proyectando, Dani? Sí. Entonces, está lleno de historias que hicieron nuestros estudiantes de distinta complejidad en la que fueron creando para el ladrón de gallinas. Si quieres, Dani, puedes leer una breve para que ellos puedan ver cómo funcionó. Ya, vamos a leer una de narrador omnisciente, que es esta. Dice, narrador omnisciente. El oso salió feliz de su casa a contemplar la mañana. Estando afuera, vio cómo un zorro se llevaba una de sus gallinas.
El oso junto a su amigo el conejo salieron a perseguirlo. Lo persiguieron y lo persiguieron, pero no lo podían alcanzar. El zorro estaba muy feliz junto a su nueva amiga, la gallina. No la quería soltar ni abandonar, así que corrió y corrió, se alejó. De repente vio cómo el oso se les acercaba, pero logró esconderse. El oso y el conejo estaban cansados, exhaustos, mientras que el zorro y la gallina la pasaban de maravilla. Dormían juntos y jugaban ajedrez. El oso finalmente encontró al zorro y a la gallina, pero para su sorpresa, vio que éste era muy feliz con el zorro, así que los dejó vivir felices al otro lado del mar. Ya, este está bastante cercano, si quieren, a las ilustraciones. Pero a medida que nosotros les vamos cambiando las estructuras, las historias cambian. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, historias donde hay personajes que están soñando, contados desde la perspectiva de la gallina, por ejemplo, o contados desde la perspectiva de un animal que lo está viendo todo, un narrador testigo, por ejemplo. Entonces, las potencialidades de creación que uno puede tener son muchas, ya a través de los textos silentes. Aquí se conjugan dos componentes. Uno, el soporte, el texto silente, el producto a través del cual creamos, pero también el medio, y aquí tenemos la plataforma y la estrategia que podría ser cualquiera de las estructuras narrativas, ¿no? Preguntas hasta aquí. Yo quiero acotar dos Dale, cositas. profe. Estamos a 10 para las 6 para que avancemos también a poder hacer Ay, nuestra sí, creación. dale. Aportar que el libro silente o libro álbum silente o álbum sin palabras lo pueden encontrar con esas acepciones. Es un género bien interesante porque efectivamente permite abrir constantemente. Entonces, yo les voy a dejar aquí en el chat algunas sugerencias de álbumes silentes para que puedan estar en formato digital, que les permitan generar estos espacios de apertura, que finalmente, como la palabra escrita no está, pero es la ilustración, la imagen la que nos está narrando, la multiplicidad de interpretaciones infinitas. Si bien la literatura nos permite siempre una multiplicidad de interpretaciones, aquí se van dando de manera como mucho más como rápida, instantánea, inmediata, porque la imagen es como una escena teatral, ¡pum!, todo al mismo tiempo, toda la escenografía, tengo que ir investigando dónde hay más pistas dentro de la imagen donde hay información. Les voy a dejar en el chat algunas sugerencias, pero les sugiero, si bien es un género complejo de mediar, porque estamos acostumbrados a leer en voz alta, es sumamente interesante porque permite esta apertura. Y como bien decía Guille, haciendo este tipo de reescrituras que son inmediatas o instalables en un Padlet. Ojalá que alcancemos a hacer uno nosotros acá. Ojalá. Ojalá, pero vamos que se puede. Es como un medio efectivo para mediar, muy, muy interesante y muy novedoso también porque nos aleja de la palabra. Si bien nos acerca a la palabra visual, nos aleja de la palabra escrita. Entonces, le da otro carácter a la literatura. Eso quería agregar. Narración visual Súper, también. profe. Profe, póngales el arenque rojo, que yo creo que podría ser un Voy a tremendo buscar, ejemplo. voy a ver lo que tengo aquí disponible y les pongo el título. Eso. Siga usted. Bien. Sigamos adelante. Y ahora vamos a pasar a nuestro pariente pobre, me carga la gente que dice eso, a nuestro pariente creativo, más creativo, que es la poesía, Dani, ¿verdad? Eso, hacia allá vamos, ¿no? Y estamos acá. Bien. Poesía, ya. Y aquí en poesía queremos partir, Dani, te voy a pedir aquí que hagamos un salto. ¿Ya? Esto estaba al principio, pero queremos mostrarles un ejercicio que hizo una profesora nuestra, muy amiga nuestra, que les vamos a dejar su Instagram también porque hace muchos ejercicios. Ella es María Graciela Beas, es una profesora que trabaja en la Universidad Católica también y que trabaja en colegio. Y lo que ella hace, con esto queremos partir motivando la poesía, la creación poética, es lo siguiente. Ella les leyó a los niños de su colegio, un tercero básico, el poema Sueño de Nicanor Parra. Ya se los leyó y luego les propuso crear un poema en conjunto. Hola niños y niñas. ¿Lo pongo?
Sí, espera un poquito. Antes de que la Dani lo ponga, no las instrucciones, Dani, sino que el producto final, ¿sí? Ya. Entonces, lo que ella hace es que les lee el poema y les pide que creen un producto en conjunto, una frase cada uno, una rima, porque le explica el concepto de rima, y entonces luego ella construye a través de una plataforma que se llama Geniali, y lo pone en YouTube, construye este instrumento que les vamos a mostrar un pedacito para que vean que es posible. Claro, acá lo tenemos en Instagram, lo voy a ver, veamos si se puede ver más grande. Bueno, creo que no se puede. Pero este es el producto final que ella hizo en una foto, que son los versos que le pidió a los estudiantes, y los voy a leer, la primera página. Ay, no está el video. Les vamos a quedar viendo el video porque Sí. esto lo pasó después a Geniali y después les vamos a mostrar el video, pero por lo pronto fíjense en los versos que escribieron los niños y que ella los juntó. Claro, dice: sueño en un rascacielos, sueño en ir a Estados Unidos. Sueño en un mundo que no se acabe, sueño en ir a la Antártica. Sueño con ir a la nueva jaula. Sueño con estar sentado en el Central Park. Sueño con ir a París. Sueño con tener aletas y branquias para poder nadar con los peces. Sueño con ir a Alemania. Sueño con tener un mundo sin contaminación. Sueño con tener un lugar con mucha naturaleza. Sueño con que construyamos un mundo mejor. Esa es la primera página. Fíjense cómo a través de la consigna sueño aparecen los intereses de los niños y niñas y van creando juntos este producto, ¿ya? Entonces, volvamos a donde estamos en el Power, Dani, y lo primero que tenemos que entender es que la poesía, a diferencia del cuento, no forma parte inherente de nosotros, ¿ya? La poesía nos obliga de alguna manera a mirar el mundo de otra manera. Ya tenemos que, efectivamente, la chela es seca. Entonces, lo importante es aquí que nosotros tenemos que enseñarles a los niños a mirar el mundo a través de la poesía, es decir, a desautomatizarlo. Mostrarles que el lenguaje, cuando hacemos poesía, deja de ser el lenguaje con el que nos comunicamos y se transforma en un lenguaje poético. Dale, Dani. Estamos en la página de poesía, la que dice, recordemos que la poesía es una forma de... Ahí está lo que les comentábamos, ¿cierto? Es necesario desautomatizar y es necesario que nosotros les ayudemos a educar esta sensibilidad poética, que les enseñemos a jugar con las palabras, con el ritmo, con el lenguaje figurado, y no solamente que les enseñemos a contar versos, ¿ya? He conocido colegas que en contexto de pandemia les mandan guías a los estudiantes para que cuenten los versos de los poemas. Claro, que ahora Sin comentario. Dale, Dani. esto es lo mismo que dijo recién ahora. Y ahora estamos en cómo aprovechar las herramientas para crear. Y tenemos los 3 refranes en ilustración. Bien, fíjense, aquí tenemos aprovechar poesía e ilustración. Miren el tercer refrán, por favor. Bueno, fíjense en los 3 refranes, ¿ah? Aquí no están escritos los refranes, Dani, ¿sí? No. Bien, fíjense en la última ilustración. Ah, muy bien, cría cuervos y te sacarán los ojos, muy bien. Ese es el tercero. A ver, ¿y los demás? ¿Se les ocurren? ¿Cuáles son los otros 2? El primero es muy fácil y el segundo también. No, el primero es más difícil, el segundo es más fácil. Fíjense cómo el folclore poético se actualiza, un texto como un refrán, se actualiza en una ilustración. Todos los caminos conducen a Roma, excelente. ¿Ya? Y también tenemos, se los voy a decir para avanzar un poquitito aquí, al mal tiempo buena cara es el primero, ¿ah? Ya, fíjense ahí cómo, y uno podría ahí tener toda una conversación sobre cómo la ilustración refleja el refrán. Ya, muy interesante. Entonces, podemos jugar. Este es el primer camino entonces a través del folclore poético y la ilustración. Dale, Dani. Tenemos ahora las figuras literarias en servicio de la creación.
Bien, este es un tipo que amamos nosotros, Ingesman, ¿cierto? Y él juega con esto. ¿Qué hace él? Desautomatiza, hace el ejercicio al revés. Toma el lenguaje connotativo y lo transforma en denotativo. Ya, Dani, ¿puedes leer las que están aquí? Ya, la primera dice, las palomitas de maíz. Fíjense, las palomitas de maíz, miren la ilustración, de verdad, estos son muy entretenidos y los niños se descolocan con esto, con este juego del lenguaje connotativo y denotativo. Podemos jugar. Hay uno muy bueno que no está aquí, pero es el concha la lora. Y aparecen dos conchas mirando una jaula donde hay una lora, por ejemplo. ¿Ya? Y jugamos, desautomatizamos estas figuras poéticas que están presentes en nuestra vida. La otra, Dani, es... Viva la revelación. Fíjense, fíjense ahí, y es interesante, porque yo no sé si todos los niños van a poder conocer esta idea de la revelación denotativa, ¿no? ¿Y el último, Dani? El gato con botas. Ya, totalmente. Ya, y aquí podemos jugar. Hay muchas. Ingesman es lo máximo. Búsquenlo, jueguen con sus niños, creen con ellos las definiciones poéticas, jueguen con las figuras retóricas que no solo sirven para encontrarlas y reconocerlas en los poemas. Avancemos. Y luego tenemos los juegos rítmicos. Ya, a ver. La poesía nos entra, al igual que el reggaetón, tristemente por el oído. Lamentablemente no es tan pegajoso como el reggaetón, pero hay algunas que sí, porque rima y porque la rima es pegajosa para nosotros. Y entonces les vamos a mostrar aquí, vamos a partir con, a ver si reconocen, partamos con la más cortita, Dani, a ver si reconocen. Bien, acá está. Llega el coronavirus y la cuarentena, el virus se acerca terrible. La pandemia que siempre parece eterna es para pasarla increíble. Como esto, hornear pasteles, luchar con la novia, subir TikToks de cuarentena, escribirle al güey que jamás te peló o rapar toda tu melena. Ya, hasta ahí, por el tiempo. Bien, ¿reconocen este cambio? ¿Qué canción es la que está detrás ahí? ¿Conocen o no conocen? Esto es un clásico para los niños. Bien, Phineas y Ferb, exactamente. Muy bien. Ya, y esto es muy interesante porque si se fijan y ustedes se dan cuenta ahí, hay todo un juego rítmico y de rimas y fonético. Entonces es una manera interesante de acercarnos sin tener que hablar de la rima consonante, asonante y libre y del contar las sílabas y la sinalefo y la ley del acento final. Los hacemos practicar, los hacemos jugar, los hacemos entrar en la poesía. Ya. Y miren aquí esta última que me encanta. Me encanta. Ahí se está cargando. Esta fue boom en su minuto. Boom. El 10% es mío, me lo quieren quitar. El 10% es mío, me lo quieren quitar. Cuidan de sus negocios, Corpora y Capital. Habitat y Modelo, Provida y Plan Vital. Ya, hasta ahí nomás, Dani. Bien. ¿Qué pasó aquí? Esto es muy adulto, muy adulto. Y alguien podría preguntarme lo mismo. ¿Para qué edad es esto? Perdón, para la que usted quiera. Lo importante es que los niños y niñas se conecten con una manifestación cultural que usted quiera. O sea, le podríamos pedir que jueguen con la poesía desde Despacito hasta cambiarle la letra, por ejemplo, a una canción mucho más compleja o jugar con textos mucho más complejos, ¿ya? Esto es para acercarnos a la poesía. Va a depender de nosotros el nivel de profundidad que le demos al ejercicio. Estas son estrategias, ¿sí? Avancemos, Dani. Ahí, estamos en ilustración. Y por fin hemos llegado a la parte 3 antes de nuestra creación, ilustración, profe Clau. Ya, estoy mandando el último álbum silente de los que he encontrado rápidamente en las redes, en el video de YouTube.
yo ahí les sugiero, si es que lo van a mostrar, que les quiten el audio, porque obviamente la obra en sí misma no tiene música, y eso, obviamente, si queremos utilizarlo en el buen sentido de la palabra, cierta, siempre, 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 para mediar, sugiero que la obra sea solo leída, y no oída, pensando en una lógica de que la música le da una interpretación particular a la obra. Sigo. Nosotros, como les decía al principio, incorporamos el concepto, el género de la ilustración, pensando en que es un medio de creación bastante vivo en niños, niñas y jóvenes. El dibujo, como primer acercamiento, de hecho, antes que la palabra, por cierto, escrita, es parte del quehacer cotidiano de nuestros niños, niñas y jóvenes. Lo que les estamos mostrando aquí son imágenes de algunas de las ilustraciones del concurso Talentos de Chile que hacemos en la Biblioteca para el Futuro desde el 2016 ya, donde hay una categoría de ilustración, y siempre nos llama mucho la atención, nos impacta bastante la narratividad y la expresividad que tienen nuestros participantes a la hora de crear. Es un concurso que está dirigido a los niños y niñas de la red de escuelas asociadas a la Biblioteca Escolar Futuro, no es un concurso abierto. Sin embargo, siempre nos llama mucho la atención esta línea, es una línea bien querida dentro del concurso, porque, como ahí bien pueden ver, hay harto talento, por cierto, de eso se trata el concurso, de levantar estos talentos que están ahí medio ocultos, pero que son bien de cotidianos al final. Con estas imágenes, por ejemplo, la primera que se titula Soledad, y vemos este personaje azul, ya ese color nos está llamando a un espacio quizás de paz, de tranquilidad, o quizás de angustia. También el color es un modo que interpretamos a la hora de leer visualmente. Pero es un personaje totalmente escindido de su personalidad, es un personaje solo. Cómo esta niña, Romina Flores, expresa esa sensación que es muy probable que esté dentro de ella latente y sale a través de la ilustración. La segunda me gusta mucho porque obviamente es una ilustración totalmente literaria. No sé si pueden identificar de qué se trata esa imagen, ese ropero con esos ojos aleonados al abrir el ropero. Luis, muy bien, Crónicas de Narnia. Y este último, que a mí me gusta mucho, es del concurso del año pasado. Bueno, el nuevo libro del concurso, paso el dato, va a estar pronto, y con la Jimena estamos trabajando en que esté disponible, porque es un material bien interesante también para incentivar la creación, poder leer y poder ver la creación de pares. Es una buena estrategia también. Y como bien dice Hernán Ballester, que es un ilustrador catalán, ilustrar es interpretar un texto, sea cual sea, un texto literario, un mensaje publicitario. Ilustrar es una manera de narrar en imágenes, es la narración que se opone a la decoración. La ilustración es una reinterpretación tomada como referencia o punto de partida de un texto. Así vemos nosotros la ilustración, no la vemos como un arte o un objeto decorativo, no lo estamos pensando como algo que haga verse bonito, ornamente el texto, sino que sea capaz de expresar desde la propia creatividad del autor, que es el narrador, una propia voz. Finalmente, ilustrar es dar luz, es dar voz a un texto, pensando en la lógica de que ese texto no es la palabra solamente. Por lo mismo hablamos de los álbumes silentes, o sea, ahí la palabra está de alguna manera escondida, no está vista, está ahí, está para ser sacada. Es al revés el proceso. Cuando vemos un libro álbum, tenemos este diálogo entre el texto y la imagen, en donde vamos hacia la imagen, volvemos al texto y vamos completando cómo esa hoja, esa doble página nos entrega la información y nos hace de alguna manera vivir la experiencia
narrativa, literaria, incluso poética, en el caso de los álbumes poéticos. El álbum silente tiene esa característica, aquí no está la palabra, pero está la imagen, que es absolutamente narrativa. En el caso de la obra que mostró Guillermo, donde se crea este Padlet, es una obra absolutamente secuencial, podemos seguir la historia a través de solamente las imágenes. Así de potente es la ilustración. Vivimos en un mundo que está plagado de imágenes, y es sumamente importante la alfabetización visual en la escuela. Nosotros en general, por ejemplo, nos encontramos con los textos escolares, que es como el espacio universal de acceso a libros que tenemos en la escuela, y está plagado de imágenes, una portada muy bonita, imágenes que van acompañando muchas veces a las historias, las narraciones, a las poesías que están dentro, pero dentro de esa lógica, estoy pensando en el currículum de lengua y literatura, no está la imagen como un espacio de aprendizaje, no está la imagen para ser aprendida a leer ahí, sino que está puesta, está situada. Nosotros como mediadores que vivimos en un mundo cargado de imágenes, que estamos insertos en un espacio donde todo el día nos bombardean con imágenes, y nos bombardean con textos, y nos bombardean con imágenes y textos que dialogan, pienso en las noticias, por ejemplo, tenemos que contar con herramientas para poder movilizar que en nuestros estudiantes esa imagen sea leída, sea comprendida en la lógica más de la decodificación de un texto. O sea, yo leo un texto de izquierda a derecha y entiendo las palabras, voy secuenciando palabra a palabra, sílaba a sílaba, fonema a fonema, etcétera, etcétera, voy secuenciando y construyo. Lo mismo hago con la imagen, aunque no nos demos cuenta. Y es necesario que nosotros generemos instancias de alfabetización de esa imagen. Tenemos poco tiempo y lo único que yo les quiero sugerir, Dani, si puedes pasar a la siguiente lámina. Este PPT, Jimé, Guille, confírmenme, lo vamos a compartir. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, y aquí, bueno, aquí yo les quise incorporar 3 espacios donde tenemos muy buenas narraciones ilustradas, en el sentido de que son lugares donde se agrupan muy buenos ilustradores, y donde podemos nosotros como mediadores ir navegando en la estética visual, tanto contemporánea, como se van de alguna manera mostrando los ilustradores, que son autores, la gran mayoría de ellos, de sus propios libros, de sus álbumes ilustrados, de sus cómics, ilustran para otros, pero en esa ilustración para otros están también sacando una voz, están narrando algo, están diciendo algo, y aquí en estos 3 sitios les dejamos buenas experiencias estéticas referidas a la ilustración. ¿Por qué quise o quisimos dejar buenas experiencias estéticas vinculadas a la ilustración en este espacio? Porque nos encontramos con muy malas experiencias estéticas constantemente. La ilustración tiene, o el ilustrador y la ilustradora tienen este componente que muchas veces tienen la posibilidad de crear una obra que es narrativa, desde el afiche publicitario hasta el álbum ilustrado o otras obras visuales, pero también están llamados muchas veces a ilustrar el monito que va en la página web que dice la línea de color, el tipo de imaginería que va en un folleto, y que no necesariamente es narrativo, que no necesariamente es estético, que no necesariamente es experiencia estética. Por lo mismo les dejo estas 3 instancias donde ustedes pueden navegar en diferentes ilustradores e ilustradoras de harto renombre. En el caso de la PLOC y Balloon son ilustradores chilenos, la gran mayoría de ellos, y Pencil es una agencia de ilustradores latinoamericanos, iberoamericanos, latinoamericanos y españoles. Así que eso es como una pequeña pincelada de ilustración, porque quisiéramos hacerlos crear. ¿Cierto, Guille? Sí, por supuesto. Me preocupa el tiempo, eso sí, no sé si alcanzaremos, ¿sí? Yo creo que lo podemos intentar, ¿o no? Guille, quizás lo hacemos en 1. Sí, no, hagámoslo en 1, creo que es lo mejor. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, a ver,
vamos a abrir un Padlet. Dani, te voy a pedir que lo hagamos y tú escojas la imagen. Vamos a hablar sobre apocalipsis. Ya, apocalipsis, pero vamos a hacerlo a través de un binomio fantástico. Entonces, vamos a abrir un Padlet con una imagen y ustedes van a escoger un binomio fantástico. Le hace, por ejemplo, ¿qué es un binomio fantástico? Un binomio fantástico es la conjunción de dos objetos muy distintos el uno del otro, a través del cual uno puede construir un cuento, por ejemplo, o un poema. Entonces, por ejemplo, yo voy a construir un cuento o un poema a partir de un teléfono celular y jalea. Totalmente distintos los conceptos, pero lo construyo, ¿cierto? Y digo, no sé, oh artilugio, que cuando suenas hace que mi corazón se vuelva una jalea y mis piernas se vuelvan temblorosas como esa sustancia que me daban en el colegio cuando era niño. Totalmente distintos los objetos, pero me permiten a mí construir un texto articulado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Démonos un ratito, unos 7 minutos, 8 minutos. Piensen, cada uno en dos objetos totalmente distintos y construyan, puede ser una pequeña historia, un pequeño poema, un pequeño meme, como ustedes quieran, en torno a el apocalipsis, por ejemplo. Esta imagen puede ser el apocalipsis o lo que quieran, ¿no? A propósito de esta imagen que proyecta Daniela, ¿ya? Entonces, démonos un ratito. Dani, te voy a pedir que antes de darles el ratito les cuentes cómo ellos usarán Padlet, porque no sé si todos y todas saben usarlo, entonces mostrémosles cómo funciona y nos damos un ratito para crear. Sí, ahí ustedes eligen la foto y abajo de cada una pueden apretar el más y les va a aparecer este cuadrito que les estoy mostrando. Le pueden poner el título y abajo escribir lo que están pensando. Y además se pueden subir fotos o cosas así, pero es así de fácil. Luego cuando se termina, aprieta al otro lado. Yo no escribí nada, pero por ejemplo si pongo algo, bueno, a ver del otro lado ya queda guardado. No tiene que hacer nada más que escribir. Eso. Ya, démonos un ratito, recuerden las instrucciones, dos objetos que no tengan absolutamente nada que ver, pero que se relacionen con estas imágenes que tenemos aquí en el Padlet, y ustedes pueden escribir a un poema, o hacer un meme, o una pequeña historia, un pequeño microcuento. Ya, démonos un ratito. Guille, también quizás, si les parece, hacer una búsqueda rápida de imágenes tipo binomio que les sirvan y subir. Pensar también en la lógica de la imagen, no solo en la palabra. Si se les acomoda, piensan en el binomio y encuentran un video en YouTube, encuentran un tweet, encuentran una imagen, también en la lógica un poco del collage. El Padlet tiene esa gracia, que nos permite ir haciendo estas estructuras más bien collage que van como, si bien hay hilos, pero también hay una comunidad de muro. Esa es un poco la lógica que está detrás del Padlet. Exacto, démonos, ¿qué será? 7 minutos, 8 minutos, vamos a terminar 5. justos, pero 5 minutos, ¿ya? 5. Démonos un ratito, aprovechemos el espacio y creemos. Mientras van creando, no quiero interrumpir el proceso creativo, pero recuerden que es muy importante, y ahí nos podemos conectar con la teoría, las distintas teorías de los talleres literarios. Cuando hacemos creación literaria colectiva o talleres literarios, no importa tanto el producto, sino que el proceso. Por lo tanto, no caiga en la tentación de calificar el producto, no caiga en la tentación de traducir el ejercicio creativo en una evaluación sumativa. ¿Ya? Son ejercicios que implican también una mirada flexible de los procesos evaluativos, ¿ya? Y esto es muy importante porque si no se mueren los talleres literarios, virtuales y no virtuales. Lo importante es apreciar estéticamente lo que hacen los demás. Creo que es una pregunta súper interesante, Pilar, porque uno podría pensar que tal como cuando uno es mediador de la lectura, uno no da lo que no tiene, ¿ya? Sin embargo, en el caso de la escritura literaria, creo que lo que más importa es que tú quieras, que te atrevas, que te atrevas un poco a flexibilizar y a crear. Va a depender el nivel de conocimiento que tú tengas que tener
va a depender de la estrategia que tú quieras emplear. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, usar una estrategia intertextual, obviamente vas a tener que tener, es decir, por ejemplo, el trabajo entre textos, obviamente tú vas a tener que conocer los textos que tú quieres crear o sobre los que quieres trabajar. Ahora, tanto para ilustrar como para escribir, evidentemente se espera que hayan ciertos conocimientos, pero no que seas un experto, ¿ya? Porque, ojo, el foco no es hacer la mejor ilustración, el mejor cuento, ojalá ir avanzando, pero lo importante es soltar la mano, jugar con el lenguaje, usar las palabras, usar los colores. Entonces, no hay que ponerle ese toque perfeccionista que termina por invalidar. Uno se puede ir formando, uno puede ir aprendiendo, pero lo importante es propiciar más la mediación, atreverse a crear, creo yo. Pueden haber distintas posiciones. ¿Les parece que revisemos ya un poco lo que tenemos, chicas? Clau, Dani. Ya. Tenemos 3, la última vez. Quizá vayan 4 ya. No, ya entre los 3. Proyectemos, yo creo que es más bonito escucharlas a ellas, Dani, o a ellos. ¿Quién quiere contarnos un poco su creación? A ver, presente su creación. No sean como Frankenstein, no dejen abandonada a su criatura, por favor, preséntela. Creo que es importante cuidar a nuestras criaturas. A ver, ¿quién quiere presentar su criatura o quiere que Daniela las lea? Van a ser doctores Frankenstein. Pero están buenas. Ya, Dani, vas a tener que aquí acudir al rescate de estos pobres Frankenstein que quedaron aquí sin sus doctores. Vamos, Dani, dale. Ya, tenemos primero los utensilios. Las personas, cansadas de que el gobierno no siguiera con las medidas propuestas por Greta Thunberg para frenar el calentamiento global, tomaron las armas para derrocarlos. Salieron todos con sus cucharas de palo y tenedores de torta lanzándose a la lucha armada. Y apareció un gif de un guerrero a caballo. ¡Qué bien, ah! ¡Qué bien! Súper desautomatizante. Muy bien. ¿Quién es el autor o la autora? Muy bien. Anónimo. No muy bien. Bien, es muy interesante que se hayan atrevido a crear y a través de estos binomios fantásticos. Interesante. ¿Cuál era el binomio aquí? Lo puede escribir en el chat si no quiere exponerse. ¿Ah? ¿Cuál es el binomio en esta historia? ¿Son los utensilios? ¿Cuchara de palo y tenedor de torta o algo así? ¿O apocalipsis y utensilios? Ya nos contarán. Vamos con el segundo. Ya. Dice... brocha y llave. Brocha y llave. ¿Está por ahí, Dani, ese brocha y llave? Para que lo leamos. ¿A poca brocha? Sí. Vamos. Solo quedaba tiempo para pintar o colorear, pero solo eran tonos sepia, los que salían de la locura del pintor. Cuando solo en su cuarto encontró un manojo de llaves, entonces pensó que eran de San Pedro, un viejito que, esperando el apocalipsis, buscaba el cerrojo para abrir la puerta del más allá. De pronto, la brocha se cae al suelo y sonó un timbre rojo. La multitud de color hablaba del final. Oye, pero qué bueno que está. ¡Qué bueno que está! ¡Cuántas referencias! Muy bien, muy bien. Y fíjate qué bien usado el binomio fantástico ahí. Llave y brocha, totalmente distintos los objetos. Muy bien. Veamos el último. Ya, vamos a ver este. ¡Ay, la profe Clau se atrevió con uno! Muy bien, gracias, Juan José. ¿La profe lo quiere leer usted? ¿Ah? ¿Lo quiere leer usted? Ya, yo lo leo. Espérame, déjame ir al... mi binomio es meteorito y youtuber. Ya. Y dice así. Está bueno. Era explosivo, intenso, candente. Cada vez que se le veía pasar era un rayo luminoso. Todos lo seguían, todos querían ser como él. Abría su canal de YouTube y allí estaba, con miles de seguidores, fanáticos y clonadores. Miles de reproducciones de sus miles de videos. Pero lo instantáneo y lo inmediato se fulminan en sí mismo. Un día fue tan calurosa su aparecida que terminó por quemarse y quemarnos a todos. El fin. ¡Oh, buenísimo! Me encanta. Y muy metaficcional, porque efectivamente estamos ya sobre el fin. A ver, estimados, estimadas, es muy importante que nos
desatasquemos de nuestros prejuicios, atrevámonos a crear con las redes sociales, atrevámonos a usar los medios de comunicación como instrumentos de creación literaria también, aunque parezca un binomio fantástico. Podemos hacer efectivamente excelentes trabajos con nuestros niños y niñas desde lo creativo. Podemos permitirles que ellos creen utilizando su mundo, y la escuela no son zonas distintas. Así que, muy bien, gracias por estar aquí, Clau, Jime, Dani, no sé, por mi parte, muchas gracias por el trabajo. Sí, yo también agradezco la buena comunicación que hubo constantemente, un chat súper activo, hubo intervenciones, preguntas, nos quedamos siempre cortos con los temas, con más estrategias, con poder ofrecerles más ideas también, pero creo que aquí la consigna es naveguen, investiguen, busquen, estén atentos y atentas a lo que nuestros chicos en el aula y por qué no nuestros hijos también, todos aquellos que están como entre nosotros y la lectura y los libros y la literatura y todas las obras narrativas que podemos encontrar, nos ayuden también a descubrir. Ellos ya tienen mucho que decirnos. Tenemos que levantar un poquito nuestra cabeza desde ese espacio de los que estamos más acostumbrados, de nuestra comodidad, tanto como padres como docentes, de lo que ya sabemos hacer. Dejemos que nos digan también lo que ellos saben, de lo que ellos usan, de lo que ellos acceden. Y se van a encontrar con un universo que aquí se nos agotó a nosotros, o sea, nosotros mañana ya vamos a tener que actualizar el PowerPoint, o sea, esto es instantáneo, inmediato, hay que estar atentos. Yo eso es a lo que los y las llamo, a estar atentos y pendientes a lo que ellos están viendo y haciendo. Les va a llamar mucho la atención, se van a sorprender. Y eso, muy bien, Edith, salir del adultocentrismo, totalmente. Ya nos pasaron hace rato, o sea, estamos de repente quizás pensando en Twitter y para ellos Twitter es una cosa ajena, añeja, probablemente no lo usan, sino de hecho dicen, Facebook es de viejos ahora. De viejos, somos todos unos viejos. Yo ya me salí de Facebook en todo caso, yo ya, o sea... no, te actualizaste. No, ya me fui, no. O sea, estoy ahí, pero una cosa que, bueno, solo utilitaria. Pero nada, eso es llamarlos a estar atentos y atentas a lo que hacen y piensan, leen nuestros estudiantes, ojo que no solo leen libros, leen el mundo completo. Claro. Súper. Guille, Claudia, muchas gracias por el taller, estuvo demasiado interesante, muy entretenido. Yo creo que todos los que asistimos nos vamos con mucha información nueva, recomendaciones, novedades, que en el fondo es la idea de generar estas instancias, ¿no? Que vayamos aprendiendo y actualizándonos cada vez un poquito más. También a Daniela por el apoyo ahí con el PPT, muchas gracias Daniela. Yo solamente agradecerles a los expositores, a los asistentes, les pido a aquellos que se conectaron hoy que por favor se puedan tomar unos minutos para completar una encuesta que les voy a enviar, pueden completarla saliendo después de la actividad, y esta encuesta tiene como objetivo, bueno, conocer también un poco sus comentarios y sugerencias quizás para próximas actividades. Los dejo desde ya invitados para el último taller de la ruta de este ciclo 2020 que vamos a realizar el próximo viernes. El lunes y martes de la próxima semana comenzamos con la convocatoria, así que por favor estén atentos y bueno, bienvenidos siempre a esta instancia tan importante para nosotros. Muchas gracias Guille, Claudia, Dani, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a cada uno que estén bien.